No sé si decir que, bueno, que vamos a leer un poema de Gustavo Adolfo Bécquer y entonces cuando vaya a publicar la grabación borro ese pedacito que no salió bien o, perdón, ponerme a llorar aquí por esa torpeza que cometí. Fue otro caso en que la intuición me decía, no lo lea, no lo lea, comienza la grabación otra vez y que, para que dé tiempo. Y no le hice caso. ¿Vieron lo que pasa? Cuando uno no le hace caso a la intuición. Bueno, vamos a leerlo otra vez. Creo que es este. Ay, ay, ay. Están muchas cosas en la pantalla. A ver, ese es el nombre del poeta, Gustavo Adolfo Bécquer. Como podrán ver, murió jovencito. Tenía 34 años. No, 36, menos de 40 años. Entonces, como corresponde a un poeta del romanticismo, volverán las oscuras golondrinas o simplemente las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura en mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Bueno, a veces los estudiantes dicen, ay, Dios mío, pero qué cursi. Se me caen los dientes de lo dulce que es este, empalagoso que es este poema. Ajá, eso visto desde la actualidad puede parecer que sí, pero este poema fue escrito, miren la fecha en que murió el autor. Murió en 1870 y no había publicado ese libro, lo publicaron 2 años después. Y ya hasta había terminado el romanticismo en en toda Europa y en España no había terminado. Y entonces este poeta es un poeta romántico, del romanticismo. Y en el romanticismo se escribía así. Es decir, esos son los límites que le pone el romanticismo al texto. Y es que se puede decir que el romanticismo le ponía límites a algo. Eh, entonces, este poema cumple perfectamente con los parámetros del romanticismo. Si no es así, como que se está cortando las venas, si no es así desesperadamente nostálgico, desesperadamente ah, lleno de memoria enamorada, pero que no ha podido realizar el amor o lo que sea que era su proyecto, sino si están juntos el muchacho y la muchacha y son felices, eso no es romántico. Eso no pertenece al romanticismo, quiero decir. ¿No? Ese es otro tipo de historia, otro tipo de poema, pero romántico no es. Entonces, es así porque es romántico. De todas maneras, a mí me parece que la opinión que deberíamos escuchar es la de la señorita Vallés, que dijo, profe, el poema es hermoso, hermosísimo, ¿cómo no? Incluso en esta época. Pero ustedes saben que siempre hay gente que quiere criticar y verle los defectos a las cosas. Y eso no está mal un poquito, pero a todo no. ¿Qué restricciones podía tener este señor al escribir esto? Bueno, la rima, por ejemplo, ¿no?
que no la cumple del todo, porque los románticos cuando necesitaban deshacerse de las normas, por ejemplo, de las rimas, pues lo hacían con libertad. Eh, pero fíjense que transpone, desordena las oraciones. Volverán las oscuras golondrinas, más bien debería decir, las oscuras golondrinas volverán, ¿no? Porque primero va el sujeto. Eh, Primero va el tema y luego el rema. Bueno, aquí el tema es volverán. En tu balcón sus nidos a colgar. Debería ser a colgar sus nidos en tu balcón. Es decir, la frase está totalmente al revés. Debería decir, las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Ah, qué tristeza decir eso así. Este, y otra vez llamarán jugando con el ala a tus cristales. Se echa a perder. El ritmo ya no es el mismo. Ya los acentos de las palabras no caen en los mismos lugares donde caen los acentos del verso. Y además, ese último verso de cada estrofa, que son dos palabras, o bueno, ese número de sílabas, jugando, llamarán, seis, que equivalen a siete. En cada estrofa pueden ver que el último verso es más cortito. O sea, rompería eso. Y el poema, el poeta entonces tiene que jugar con las palabras, arreglárselas para poner esta palabra aquí, mudar aquella de allá para acá, aunque parezca extraño decirlo así, para que el contenido que él quiere expresar quepa en ese modelo de verso que ha ideado para para esta composición. Entonces, si no hubiera esa limitación, este poema sería muchísimo menos creativo, tendría muchísima menos fuerza. Y además eso de ir diciendo, puede ser que vengan las golondrinas, puede ser que vuelvan a salir las flores en tu balcón, puede estar, hasta mira chica, hasta es posible que ya aparezca otro muchacho que te vuelva a decir cosas bonitas en la oreja, pero que como yo, como te quise yo, que parecía que estuviera delante de un altar. Nada, así, no, más nunca. Hasta ese tipo de argumentación, porque hasta se puede llamar argumentación retóricamente, hasta ese tipo de argumentación hace calzar este señor en cada uno de cada una de las estrofas, porque en cada detallito hermoso que se encontraban cuando estaban juntos, él dice, bueno, puede ser que vuelva a aparecer esto, pero como cuando estabas conmigo, jamás. Puede ser que otra vez veas el rocío en la ventana, pero como cuando estabas conmigo, jamás. Esa estructura la repite y la repite y la repite y hace calzar todo lo que quiere decir en esa estructura. Bueno, otro ejemplo de esto que les decía, ¿no? Qué bien que aparecieron esos dos poemas. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el poema o la idea de la creatividad dentro de los límites? Pues se me ocurrió que otra limitación que también tiene los poemas en general es el que el lector entienda a qué estás haciendo alusión, ¿sabes? Cuál es el significado del poema, tal, ¿sabes? Ese balance entre usar la prosa y palabras, no rebuscadas, pero con oraciones simbólicas, toda la vaina, balancearlo con cosas que se entiendan más al punto. Porque, Ajá. por ejemplo, yo estaba medio analizando qué se está refiriendo específicamente este poema, pero hasta que usted no dijo, por decirlo así, a qué se referían, no caí en cuenta. Pero ahora que lo leo, con el contexto, pues sí lo entiendo. Muy bien, bueno, qué bien. ¿No te dabas cuenta a la primera? No sé por qué. Mm. A lo mejor lo estaba rebuscando mucho. Sí, eso puede pasarle a uno con la poesía, que uno se imagina que es una cosa, lejanísima, elevadísima, incomprensible, y lo más normal es que sea lo más sencillo de la vida, ¿no? También puede uno llegar al poema pensando que es una cosa muy sencilla y, ay, mira, qué complicado, o qué Sí, complejidad.
Pero es más normal que la gente se imagine que como es un poema que además rima y todo eso, que va a ser incomprensible para mí. Yo no soy capaz de llegar a comprender esto. Y eso no es verdad. Nunca es verdad. ¿Cómo no va a ser, cómo no va a ser capaz un ser humano de comprender lo que siente otro ser humano? Si es que además, seguro que tú también lo has sentido. Lo que pasa es que no lo has escrito, ¿no? Porque, bueno, porque no te dedicas a eso. Pero este señor se dedica a eso, ¿no? Y además de eso, de que se dedica a escribir, anda por ahí y se enamora también a veces. Y a veces se muere algún amigo suyo y a él le duele, ¿no? Y a veces su familia tiene algún problema y le duele. O a veces, bueno, le pasan cosas buenas y se contenta. ¿Cómo va a ser que una persona común y corriente, que comunes y corrientes somos todos, cómo va a ser que una persona común y corriente no vaya a entender lo que dice un poema? Eso es algo que le pasó a un ser humano y a otro ser humano también le puede pasar. Eso, por cierto, se estudiará más a fondo en Lengua 2. Eh, no solo leemos poemas, sino que además se hablará de estas cosas que le pasan a uno y que le pasan a otro. Me doy cuenta de que en esta página hay unas cuantas cosas, algunos poetas interesantes. Ese penúltimo que está ahí, que dice yo soy un hombre sincero, no sabía que era de José Martí, que es un poeta cubano, pero hay una canción que dice, yo soy un hombre sincero, de donde viene la palma, creo que decía, vamos a ver, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Ah, caramba, esa canción la escribió Martí, que no debe haberla escrito como canción, ¿no? Pero algún músico cubano le puso música. Interesante, eso yo no sabía. Y aquí tenemos otro poeta muy interesante que es García Lorca, que ustedes deben haber oído nombrar. Eh, García Lorca es pura sangre, eh, pura sangre. Bueno, chicos, a ver, eh, ¿qué más me dicen? Bueno, una pregunta curiosa que se me ocurrió recordando una cosa que leí en uno de los PDFs. Lo, las evaluaciones que hacemos, tipo ensayos, comentarios y tal y vaina, ¿cómo se dice? No benefician, sino son más aptas para un tipo de específico de creatividad. Mm. Sí, quizá pueden ser más aptas para la creatividad lingüística e incluso creatividad literaria, porque ya lo hablamos la semana pasada, los comentarios que escribimos en este curso pueden relacionarse, emparentarse. Uno puede conectar eso con el género del ensayo, que es un género literario, ¿no? Hago un paréntesis que ya yo he hecho en otra ocasión, pero creo que es necesario ahora. Paréntesis. En literatura existen tres géneros. La poesía, que acabamos de ver, y existen varios tipos de poesía. La narrativa, que se divide en cuento y novela, ¿no? Ya ustedes saben lo que es un cuento, un texto más o menos corto. Algunos son de media página, pero también los hay de 40 páginas. Y la novela es un texto bastante extenso. Lo más normal es que una novela tenga 350 páginas y más. Don Quijote tiene 1200. Bueno, y fue la primera novela moderna que se escribió. Entonces, tenemos la poesía, la narrativa, que se subdivide en cuento y novela, y tenemos, en tercer lugar, el ensayo. La poesía es el género de las sensaciones, de las emociones, ¿no? De lo que bulle en el corazón del poeta. También en la mente, ¿no? Pero lo más interesante de la poesía son las emociones. La narrativa es el género de lo que acontece, de lo que le sucede a un personaje.
¿no? De lo que siente también, de lo que piensa también, pero en general se tiene que contar una historia para que eso se pueda llamar cuento, se pueda llamar novela. Y el género del ensayo, que es el más joven, que se creó hace unos 400 años, imagínense, la poesía existe desde que existe el hombre, ¿no? Hace 29.000 años ya debe haber habido algún neandertal que, que a veces decía alguna cosita con ritmo y los demás decían, ¿qué estás haciendo, chamo? Bueno, estoy recitando un poema en mi cabeza, ya que todavía no existe el lenguaje. Ah, cállate. Eh, entonces, perdón, perdón, dime. Ok. Entonces, la poesía existe desde que existe el hombre, la novela más o menos también, pero el género del ensayo existe hace pocos siglos, ¿no? Desde que en el siglo que vivió este señor Montaigne, que yo no sé si era el 1600 o el 1700, pero más bien creo que era el siglo XVII, ¿no? Eh, ya hasta existía América, bueno, ya existía no, que ya había sido descubierta. Y el género del ensayo entonces es el género del pensamiento, de la reflexión, ¿no? Del filosofar, del desentrañar los pensamientos que a uno se le ocurre, o desentrañar la realidad, lo que hay delante de uno, lo que pasa en la realidad, lo que pasó antes, o lo que se le ocurra a uno desentrañar, porque en el género del ensayo cabe lo que sea que uno pueda reflexionar. Fíjense cómo uno puede reflexionar sobre el espíritu, que es absolutamente intangible, hasta hay gente que cree que no existe, de tanto que nunca lo han visto. Y uno puede reflexionar sobre una cosa tan sencilla como la arepa, ¿no? Que ya vi en el foro que a algunos les gustó mucho el ensayo de la arepa. Qué contento me pongo. Eh, entonces, reflexionar, reflexionar, reflexionar. Eso es lo que se hace en el género de ensayo. En la literatura hay tres géneros, y ahora ya no me acuerdo por qué fue que abrí este paréntesis. Eh, ajá, sí, ya sé, porque me preguntas, Cuervos, si estos eh, comentarios que escribimos en este curso son propicios para un cierto tipo de creatividad. Bueno, sí, pueden ser propicios para la creatividad lingüística, la creatividad literaria y poética incluso, porque una característica que tiene el ensayo, que es el género literario con el cual podemos relacionar estos comentarios, una característica que tiene el ensayo es que puede reflexionar sobre la lengua también y además utiliza el lenguaje artístico, el lenguaje literario, las referencias literarias y es capaz también de crear nuevas palabras, nuevas formas de decir, nuevos, crear nuevos caminos por los cuales llegar al mismo pensamiento. Cuando digo caminos son frases, palabras, ¿no? Construcciones. Eh, Simón Rodríguez, que nadie cree, nadie piensa en él como escritor, pues también lo era. Simón Rodríguez también escribió ensayos. Escribió ensayos sobre la educación, que era su tema, ¿no? Por algo es el maestro de Bolívar. Él era maestro, esa era su profesión, entonces él escribía sobre eso. Y Simón Rodríguez escribía ensayos acerca de cómo debía ser la educación de los niños en aquella época suya, ¿no? En el siglo XIX y los lugares donde él vivía, que era en Venezuela, en Ecuador y en Perú. Y cómo debía ser más bien en provincia, porque él no vivía en las grandes ciudades, aunque cuando era joven se lo pasaba en Europa, en París, qué sé yo, ¿no? Ustedes saben que se encontró con Bolívar en Roma y hicieron el juramento aquel. Eh, y y Simón Rodríguez hace en algunos de sus ensayos sobre la educación una cosa muy interesante, que escribe como si fuera un esquema, ¿no? Y eso es algo muy poco visto en esa época. Es como una innovación que hizo Simón Rodríguez, aunque, bueno, no sé si habrá sido él o él lo habrá leído en alguna parte. Uh,
En algunos casos pone una palabra y después más abajo la pone pero dividida en dos. Entonces pone un círculo y dice, esta palabra significa tal y cual cosa en griego y en latín significa tal otra. Y entonces lanza una línea para donde está el otro pedacito de palabra. Y como es un sufijo, crea un nuevo significado de esa misma palabra que antes tenía otro significado, ¿no? Y resulta que ese nuevo significado sirve para enfocar otro aspecto de la educación, uno que no se había visto antes, ¿no? O el aspecto de la educación al que él quiere dedicar el ensayo, ¿no? Entonces, ahí hay una creatividad grande, ¿no? En un señor que se supone que, que no, que no está escribiendo para eso, ¿no? Está escribiendo para hacer eh, nuevas formas de escribir, pero lo hace porque le hace falta. En su ensayo a él le hace falta mostrar visualmente al lector cómo las ideas provienen de una palabra o la palabra proviene de una idea y que desarmando la palabra se pueden llegar a ideas nuevas que además nos hacen pensar en formas nuevas de educar, en formas nuevas de escribir, en formas nuevas de ser ciudadano, que era otro tema que le interesaba mucho a Simón Rodríguez, ¿no? Eh, entonces, claro que sí, en estos ensayos ustedes pueden ser muy creativos. El solo título, que me puse a buscar unos títulos y no abandoné esa búsqueda, unos títulos de unos estudiantes de segundo año que me parecen fantásticos. El solo título que ustedes le pongan al comentario que escriban ya es una señal de creatividad, de ingenio, de inteligencia y de sensibilidad, ¿no? Que es imprescindible también en este negocio, la sensibilidad. Em, miren este artículo, este título de este artículo que escribió una muchacha. Había que escribir sobre Ifigenia, la novela de Teresa de la Parra, y Don Quijote de Miguel de Cervantes. Ella puso un título bastante largo, pero que combina todo, ¿no? El individualismo, la libertad y su concepción en Ifigenia. Este no es, perdón. Ifigenia, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, y Don Quijote de la Mancha. Este no era. Pero miren, el individualismo, la libertad y su concepción. No es solamente el individualismo y la libertad. En cuenta de las cosas que van a escribir en segundo año. ¡Wow! Aquí está una muchacha que pone interpretación de la libertad, paréntesis, y su ausencia. Es bien interesante que lo ponga entre paréntesis. Porque es como que ya terminé de decir todo el título. Pero me faltó una cosita. La pongo aquí entre paréntesis. Pero ese paréntesis es intencional. Otra señal de creatividad que uno tiene es esto que pone esta estudiante aquí después del título, un epígrafe. Ustedes habrán leído textos, artículos, libros en los cuales siempre después del título aparece una pequeña frase, un pensamiento de alguien, ponen el nombre del autor, que es así como una imagen, un pensamiento que uno debería tener o que el autor le sugiere a uno que tenga mientras va leyendo lo que uno lo que va a leer, ¿no? Eso se llama epígrafe. Entonces, esta muchacha iba a escribir sobre la libertad de las mujeres en la obra de Miguel de Cervantes y sobre la libertad que no tenía Ifigenia. Bueno, María Eugenia Alonso, la protagonista de Ifigenia, la novela de Teresa de la Parra. Ella va a escribir acerca de la libertad que tenían algunos personajes en la novela de Cervantes en el siglo XVII y la libertad que no tiene esta muchacha que es del siglo XX. Y entonces pone Besos entre sol y mar. No entiendo ese título, pero es un título mucho mejor que el segundo examen del primer lapso de lengua española. Es un título horroroso. Y ella pone versos entre sol y mar. Muy bien. Pero no se conforma con eso. Ella pone un texto de una gran escritora brasileña que se llama Clarice Lispector, que dice, ella mira al mar, es lo que puede hacer y su mirada está limitada por la línea del horizonte, es decir, por su incapacidad humana de ver la curvatura de la Tierra. Ya esto lo hace a uno reflexionar, ¿no? Esta muchacha
tiene la idea ingeniosísima de hacerlo a uno pensar en la inmensidad del mar que sin embargo no podemos ver completa. Yo que leí lo que ya ella escribió, sé que dice, la libertad sí, es muy buena, es muy grande, pero no logramos verla nunca completa. La libertad también tiene sus límites, como el mar tiene el horizonte, que más allá de ahí uno no puede ver, ¿no? Y la libertad es tan buena, entonces imaginen lo que hay más allá. Bueno, escribe unas cosas hermosísimas ahí. Eh, pero entonces le estoy diciendo que nada más con el título uno puede ser muy ingenioso. Eh, Siento mucho decir que también hay unos títulos que son lamentables. Ajá, aquí está uno, un título que dice, El ingenioso Hidalgo, o sea, Don Quijote. El ingenioso Hidalgo se fastidiaba porque Ifigenia, una señorita, escribió un diario para Don Quijote de la Mancha. Se está mezclando los dos títulos, ¿no? Está mezclando, es como que Teresa de la Parra le escribiera un diario a Cervantes o que Don Quijote le escribiera un diario, un poema, lo que fuera, a la señorita que se fastidia en Ifigenia, ¿no? Me gustaron esos títulos así ingeniosos. Yo siempre les pido a mis estudiantes que hagan títulos ingeniosos, porque si no, les bajo 7 puntos. Hay unos títulos, quizás no sean muy ingeniosos, pero son unos títulos perfectamente académicos, ¿no? Por ejemplo, este que pone una muchacha llamada Lía Ferrer. Un vistazo al análisis hermenéutico en la literatura a través del feminismo. Le dijeron que escribiera 2 páginas y escribió 7. Pero interesantísimo lo que escribió. Y no se sale de lo que le pidieron. Ah, ¿cuál otro hay? Hay unos en que pongo, ¿cuál es el título de esto? Porque no le ponen título. Bueno, no los fastidio más con los títulos de los muchachos de segundo año. Hay un título bien aburrido que dice Ifigenia y Don Quijote. Bueno, no está mal, porque esos dos libros son el tema del asunto, ¿no? Pero se puede ser un poquito más creativo, ¿no? Ah, este es el máximo. ¿Te han leído esos, no sé, hay unas posts que ponen en Twitter, en Facebook, que dice, por ejemplo, ¿por qué siempre que se cae un pan de sándwich, cae con la mermelada hacia abajo? ¿No? Que uno podría decir, bueno, está bien, se ensució el pan, pero me puedo lamer la mermelada. Ah, no voy a poder, porque se calla. Ah, entonces, ¿por qué siempre el pan cae con la mermelada hacia abajo? Aquí está la explicación. O, qué sé yo, la vida de las abejas nos da la explicación. Miren lo que hizo esta muchacha con esas dos ideas que tenía que conectar, Don Quijote e Ifigenia. El sacrificio de María Eugenia fue una elección propia. La pastora Marcela de Don Quijote nos aclara esta incógnita. Es maravilloso. Ese título me parece de lo mejor. Entonces, imagínate que en el solo título ya hay espacio para la creatividad. Y bueno, más adelante en el texto, imagínate lo que hace Simón Rodríguez, que no está persiguiendo intenciones artísticas con su texto. Si tú estás persiguiendo intenciones artísticas, bueno, que tendrás una creatividad mayor. Incluso actuando dentro de los límites que pone el rigor académico, el que pone APA. APA uno se la puede saltar de vez en cuando no es razonable, o cuando lo que uno intenta hacer no cabe en APA. Bueno, hay que salirse de ahí un ratico. A ver, una forma de creatividad que yo he visto en los comentarios de los estudiantes fue un ensayo, iba a decir, a mí no me gusta decir ensayo en estos casos, pero sí, sí lo es. Un artículo, un comentario que escribió un estudiante que vino a consultarme un día, me agarró en el cafetín, me dijo, profe, tengo que preguntarle una cosa.
Yo puedo crear, miren, yo puedo crear dos voces que discuten en el comentario. Claro que sí, Platón hacía eso. Platón, ¿no? Antes de Cristo. O sea, ¿quieres escribir un diálogo? Bueno, no quiero escribir un diálogo, pero sí quiero que haya como una voz que está a favor y una voz que está en contra de la cosa que vamos a discutir. Ya no me acuerdo qué era, ¿no? Yo quiero que haya un párrafo en que se dice que tal cosa es buena por tal y cual razón, que sean unos argumentos muy firmes, muy concretos, pero que después en el siguiente párrafo haya una voz que también es muy firme, muy inteligente, muy concreta, que dice lo contrario, y que también tiene razón, ¿no? Los dos tienen razón y que discuten. Magnífico. Él creó sus dos voces, creó su diálogo, ¿no? No hace el diálogo como lo hacía Platón, que es un verdadero diálogo, que hay un narrador que dice, Platón explicó tal cosa, y después se levantó fulano de tal y dijo, no, eso no es así porque tal razón. Y luego Platón le contestó, no, pero no sea, pero mira también este otro aspecto y te darás cuenta de que tal y cual, ¿no? Con argumentos siempre, no con elucubraciones y fantasías y murmuraciones, rumores, ¿no? Con conjeturas, no, con argumentos de verdad, verdad, que se podían tocar de tan serios que eran. Y eso hacía este muchacho, solo que no contaba, ¿no? Después vino este y dijo, y el otro le contestó, sino una voz que por medio de los conectores, sin embargo, a pesar de todo lo explicado anteriormente, también puede pensarse esta otra cosa, ¿no? Por medio de eso, este muchacho construyó esa discusión, ¿no? Entre dos voces que teniendo razón, se daban cuenta de que había una visión contraria. Y eso también es creatividad. No hay ningún manual que le diga a uno, ah, mire, usted puede hacer esto, pero tampoco hay ningún manual que lo prohíba. Es que si estuviera prohibido sería muy triste. Y entonces, Coño, de mi parte creo que ya hemos tocado todos los puntos que quería y más. muy bien. A nadie se le ocurre ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, eh, alguna cosa que no haya quedado clara. ¿Algún poema que haya Parte todo recordado? quedó claro. Dime, dime. Que por mi parte todo quedó claro. Ah, bueno. ¿Algún otro poema que haya recordado cuando leíamos a Becker o a Sor Juana? Me encantó la incursión de la poesía hoy aquí. Maravilla. Es que esto no es nada sin la poesía. ¿Ustedes han escuchado esa canción de Juan Luis Guerra que dice frío, frío como el agua del río o caliente como el Sí. agua de la fuente? Sí. Ah, eso es una referencia a García Lorca. García Lorca, de lo más grande que hay. Mm. Eh, y han oído esa canción de Willy Colón que dice, eh, cuando un amor se muere, dime chiquilla dónde va, dime chiquilla dónde va. Las lágrimas son de agua y van al mar. Han oído eso, ¿no? Sí, Ah, creí que me iba a decir, no, profe, esa música no es de nuestra época. Si usted vive la en he esta época, esa escuchado. Yo música sí es la he de su escuchado. época. Yo sí la ¿Cómo? he escuchado. Sí, ok, me alegra. Pero es que de todas maneras uno no puede decir eso. Es una tontería grande. Porque si usted vive en la época que usted vive, esa música es la época en que usted vive. Esa música es de su época. Además, toda la música que ha existido antes de que usted naciera también es de su época, porque no es que encarcelan a las músicas en su época y luego la gente de una época posterior no la puede escuchar. Oh, por favor, sino cómo conoceríamos a Mozart y si yo, y, a Willy Colón, que Willy Colón todavía vive, ¿no? Pero cuando se muera, ya verán ustedes cómo se levantarán las canciones de Willy Colón. Pasará una semana, un mes, la gente escuchando a Willy Colón todos los días. A ver, ya va. Voy a buscar eh,
Frío, frío como el agua del río. Esa es otra señal de creatividad en los artículos de uno, en el ensayo, que uno puede utilizar ah, referencias literarias. Ustedes lo saben desde la semana pasada. Uno puede, por ejemplo, hacer algo que hacen muchos los periodistas, que cuentan un pedacito de la historia y se interrumpe eso ahí. No es que se interrumpe verdaderamente, sino que ellos saltan una línea y ponen como un intertítulo, ¿no? Un titulito pequeñito y después siguen. Lo han visto, ¿verdad? Díganme que sí, rápido. Sí, Ajá. Y entonces uno puede decir, bueno, ahora a partir de aquí voy a explicar, qué sé yo, el desamor que sentía fulanita por fulano en la novela que estoy analizando. Entonces le pongo como intertítulo a ese pedacito, a ese episodio, ese fragmento, le pongo frío, frío como el agua del río. Y entonces cualquiera piensa en Juan Luis Guerra. Muy bien, Luis Guerra es una referencia magnífica, pero es que frío, frío como el agua del río también es referencia a García Lorca, que es a quien cita Juan Luis Guerra, ¿no? Encontré rápidamente la canción de Juan Luis Guerra, pero el poema de, de García Lorca no lo he encontrado. Me cuesta mucho escribir mientras escribo, escribir mientras hablo. Ajá. Balada interior, creo que es la que está aquí. No, no, no es. Pero el romance sonámbulo ese que está ahí es una cosa muy buena. A ver, le voy a leer un pedacito de ese poema de García Lorca que se titula Balada interior. El corazón que tenía en la escuela, donde estuvo pintada la cartilla primera, está en ti, negra noche, frío, frío, como el agua del río. El primer beso que supo a beso y fue para mis labios niños como la lluvia fresca, está en ti, noche negra, frío, frío, como el agua del río. El primer verso, la niña de las trenzas que miraba de frente, está en ti, noche negra, frío, frío, como el agua del río. Y varias estrofas las termina así hasta que llega el momento en que pone también otras estrofas donde dice, mi amor errante, castillo sin firmeza, de sombras enmohecidas, está en ti, noche negra, caliente, caliente, como el agua de la fuente. Oh gran dolor, admites en tu cueva nada más que la sombra. Es cierto, noche negra, caliente, caliente, como el agua de la fuente. Tibio, tibio, dice Juan Luis Guerra. Él dice caliente, caliente, pero es una referencia a García Lorca. Usted toma un verso de García Lorca, o de Juan Luis Guerra, o de Bécquer, o de Sor Juana, y lo pone como título de un ensayo, o como una de esas subdivisiones en que se va fragmentando su ensayo, y eso queda de una belleza inigualable. Y además le demuestra al lector que usted es un tipo con imaginación, con cultura y con creatividad, que es algo que hace mucha falta para hacer investigación académica, porque si no, la academia no es nada. Eso quedó bonito. Eh, Muy bien, qué maravilla de encuentro en que hemos hablado de tantos poetas al mismo tiempo que hablamos de rigor académico. Sí, estuvo interesante, la verdad.